hermanos. Bienvenidos seamos todos acá a la casa del Señor. Realmente es una bendición para nosotros, junto con mi esposa Luisi de Chávez. Mi nombre es Mario Abelardo Chávez, soy pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista acá en Richmond. Aquí compartimos local, ¿verdad? Así es que realmente es un privilegio para mi persona, pues, el permitirme estar acá. Bien, mis queridos hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Evangelio según San Mateo. Hablé con su pastor y le pregunté, pastor, ¿qué tema le gustaría que compartiéramos? Una de las cosas que se caracteriza, pues, el tabernáculo es el evangelismo, ¿verdad? Y eso debería de ser de todas las iglesias, pero es un poquito, no es tan fácil tomar la decisión. El mandato lo tenemos todos, ¿verdad? No es solamente el pastor. Así que vamos a ir, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Vamos a leer del versículo 16 al 20. Y así, por aquellas cosas raras, inmediatamente nos vamos a trasladar a otro texto antes de orar. Nos ponemos en pie, por favor, para mayor reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo, capítulo 28, versículos del 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, miren, nunca falta, algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, oiga esto, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles, repita, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, antes de orar, nos vamos a ir a Marcos, por favor. Marcos 16. Amados, esos son los dos textos principales donde de labios de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro sacerdote, nuestro Salvador, bendito Salvador, nos ordena algo. Marcos 16, versículo 14, por favor. Dice así. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, como siempre, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, ¿y qué pasará? Y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y todos decimos, amén. Vamos a orar. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, estamos acá en tu casa, Padre. Un tiempo que tú has dispuesto donde vamos a compartir tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo, Dios, que nos hables al corazón y que sea tu Santo Espíritu, Señor, que redarguya nuestros corazones, Señor. Nos da a veces temor hacer tu voluntad. Hay demasiada influencia de afuera, Señor. Queremos adecuarnos afuera, pero estamos equivocados porque tenemos que adecuarnos a ti, Señor. Así que ahora te suplicamos que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mis labios, Señor, y que nos exhorte, Padre, porque tenemos que hacer tu voluntad.
Ayúdanos, Dios, a superar miedos. Ayúdanos, Padre, a convencer nuestro duro corazón, Señor, y que podamos, Dios, rendirnos delante de ti, abrir nuestros labios para que se hable, para cantar tus glorias, Padre. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Estamos ahora nuestro corazón puesto delante de ti como barro en manos del alfarero, Señor. Transfórmanos en la vasija que tú quieres que seamos. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, les he leído estas dos porciones de dos evangelios diferentes para que nosotros nos podamos dar cuenta que el Señor Jesucristo no solamente vino a salvarnos, no solamente vino a hacer el camino al cielo, dice el Señor, él mismo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Establecido definitivamente, no hay nada más, a Dios llegamos por el Hijo, no por nadie más. Sin embargo, Él dispuso que los hombres creyéramos, oiga bien, por la locura de la predicación. Entonces, aunque el Señor ha venido, vino ya, murió por nosotros y resucitó, Él estableció que ya no fueran ángeles los mensajeros, sino que los mismos redimidos vamos a ser, y ponga atención a esto, por favor, agentes de cambio. Venimos nosotros a traer el mensaje, porque ni siquiera es el buen ejemplo del mensajero, sino que es el mensaje el que trae el poder. Es el mensaje el que cambia el corazón. La muestra es, mis queridos hermanos, que hay un montón de predicadores por ahí con vidas desastrosas y sin embargo, cuando ellos abren sus labios para hablar del Señor, el Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo convierte a través de la palabra. Y por eso, amados hermanos, si bien es cierto, nosotros tenemos que modelar el Evangelio, que modelar la palabra de Dios. El Evangelio no deja de ser un mensaje. El Evangelio no deja de ser, ¿qué? Un mensaje. Y el mensaje hay que entregarlo. Y mire, hermano, y esto es tan extremo que el impío, que el que no conoce al Señor, que el inconverso no lee la Biblia. Si la lee es para criticarnos. Pero si nos mira a nosotros y nos lee a nosotros y nos escucha a nosotros y el Señor dispuso que fuésemos nosotros como cartas abiertas, leídas por todos, que llevemos el Evangelio al Señor, al que no lo conoce. Así como alguien tomó el tiempo, oiga bien, alguien tomó el tiempo para presentarle a usted el Evangelio. Alguien tomó el tiempo para invitarlo probablemente a la iglesia. Alguien alguna vez quizás le agarró de su dinero, compró una Biblia y se la regaló y le dio la oportunidad más grande que el ser humano puede tener, que es conocer a Dios. De la misma manera, esa responsabilidad se traslada a todos los creyentes. Muchas veces cargamos en los pastores o en los líderes la responsabilidad de llevar el mensaje. Tal vez usted no lleve el mensaje detrás de un púlpito, pero dice la Escritura, no sabéis, en 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo. Es decir, amado hermano, que usted es un templo andando. Y de sus labios como templo tiene que salir la palabra del Señor, llevar la palabra del Señor. Después que el Señor murió y resucitó, los discípulos estaban aterrados, porque ellos no pensaron que se iban a cumplir las palabras que el Señor Jesucristo había dicho. Él muchas veces les había dicho, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Si los discípulos hubiesen creído, al momento de llevar a la tumba al Señor, ellos hubiesen contado el tercer día y yo digo, pues, se hubiesen ido enfrente de la piedra, enfrente de la tumba, para ver ese espectáculo que el Señor iba a hacer. Pero ¿qué fue lo que pasó? No creyeron, estaban escondidos, estaban muertos de miedo. Estaban presionados por todas las personas que estaban a su alrededor, los religiosos,
porque el Señor Jesucristo con su mensaje, con su ejemplo, con la palabra que dio y con los milagros que había hecho, había avergonzado a toda la casta religiosa que existía. Les había dicho, óigame, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la viña del Señor era Israel. Pero el mismo Señor Jesucristo apareció y dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces hizo a un lado prácticamente a toda la jerarquía religiosa de Israel porque no cumplían, no estaban cumpliendo y por todo el tiempo no cumplían la misión de llevar la palabra y que las otras naciones adoraran al Señor. Al contrario, ellos se cerraron y para ellos era un privilegio ser judío y hacían a un lado a todos los gentiles, hacían a un lado a todo el que no era judío y nunca mostraron la misericordia de Dios. Ahora las iglesias, amados hermanos, oiga bien, estamos actuando de manera similar. Nos reunimos en una actividad como esta, en una hermosa vigilia como esta, y venimos y compartimos la palabra, y compartimos muchas cosas, y compartimos también no solo el pan espiritual, sino que el pan material. Pero cuando salimos de aquí, nos vamos con una bendición guardada en el corazón, pero no trasladamos el mensaje allá afuera. Y no le decimos a los vecinos, quiero que sepa, su pastor no puede llegar a los vecinos, su pastor no tiene los contactos que usted tiene. Y es responsabilidad de cada creyente ayudar a todas las personas a conocer al Rey de la manera que usted lo conoció. Le repito, ya no son ángeles los que traen el mensaje. La palabra ángel significa mensajero. Ahora es cada uno. Cuando el Señor Jesucristo fue levantado, habían 500 personas que fueron testigos de cuando el Señor Jesucristo fue levantado. Y todas estas 500 personas fueron impactados por la palabra de Dios, fueron impactados por la persona de nuestro Señor Jesucristo, que sus vidas fueron cambiadas por completo. Ahora nos callamos. Ahora cerramos los labios y en cuatro paredes venimos y nos gozamos como creyentes y no compartimos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Fíjense, retrocedamos al texto que tomamos al principio. Dice en el versículo, estamos en Mateo 28, en el versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya Jesucristo había muerto, había resucitado, se había presentado a ellos. Y entonces ellos igual estaban temblando porque no sabía qué es lo que iban a pasar. Algo de razón tenían. Ellos habían dejado sus trabajos. Ellos casi que habían abandonado sus casas. Durante 3 años y medio estaban junto al Señor. El Señor les dio comida. El Señor los hizo famosos. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de compartir lo que el Señor les daba. El Señor hizo la multiplicación de los panes y los peces. ¿Se recuerda usted eso? Pero ¿quiénes repartieron a la multitud esa comida? ¿Quiénes? Así es, todos los discípulos repartieron a los demás y no solo repartieron, sino que trajeron de regreso todavía la abundancia que había dado el Señor. Entonces el Señor trajo el mensaje. En todo el Antiguo Testamento hubo mensajeros, hubo ángeles, hubo profetas, pero ahora en este tiempo de dispensación de la gracia, donde la iglesia ha tomado el lugar, Dios le ha dado la batuta a la iglesia, es que nos toca a nosotros llevar el evangelio a usted y a mí. Y amados hermanos, mire, le adelanto algo. La Biblia dice, y eso se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo, por favor tome en cuenta lo que le voy a decir, que es necesario, necesario, oiga bien, que todos comparezcamos al tribunal de Cristo, para que seamos juzgados por lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese es un tribunal para los creyentes.
Y los creyentes van a dar cuenta de lo que hicieron y de lo que no hicieron, lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Y yo no sé, amados, pero ¿cuál va a ser su justificación? Porque yo le puedo preguntar a usted, usted evangeliza, usted gana almas y usted sabrá la respuesta. Y a mí, usted me podrá decir, pastor, es que mire, yo no tengo tiempo porque trabajo. Es que, pastor, yo tengo que cuidar a mis hijos. Es que, pastor, esto. Es que, pastor, yo estoy cansado. Usted me puede decir a mí lo que quiera y yo le creo, brother, yo le creo. Pero para su mal, no soy yo el importante que tiene que creerle. Ese día, cuando estemos todos los creyentes, uno por uno, ni siquiera va a estar su pastor de aquí con usted allá. Usted va a entrar solito. Y no va a haber justificación alguna. No va a poder mentir como cuando llega tarde al trabajo o cuando tiene que ver un partido y no va al trabajo y habla porque está enfermo o porque quiere ir a no sé dónde. Usted no va a poder dar ninguna justificación porque nuestra vida será transparente al Señor. Y y nos va a preguntar por qué cerramos nuestros labios. Mire, no hay cosa más poderosa ahora, supuestamente, que los labios de un creyente. Hoy puede haber toda la tecnología que usted quiera. Pero cuando ora un hijo de Dios y Dios decide sanar, mire, la tecnología se queda atrás, brother. Pero nos quedamos callados, guardamos silencio, porque nos acomodamos, porque es más fácil quedarse calladito que hablar. Identificarse, porque cuando usted habla, primero se identifica como creyente, brother. Y algunos ni siquiera de eso se han identificado con sus vecinos, con sus compañeros, con sus amigos. No saben que son creyentes. ¿Por qué? Porque hacemos las de Pedro. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba negando al Señor? Para que no lo descubrieran, ¿qué empezó a hacer Pedro? A maldecir como todos los que estaban a su alrededor para ser contado como un impío. Y entonces muchos creyentes, en lugar de hablar en el nombre del Señor, comienzan a hablar como hablan todos los impíos y volvemos a recordar nuestras malas palabras, nuestras malas andanzas para que no nos relacionen con la vida cristiana. Porque hasta los impíos, amados, si usted dice que es creyente, oiga bien, hasta los impíos quieren ver en usted si en verdad usted es creyente. En otras palabras, a veces los impíos tienen en más alta estima el vivir para el Señor que los mismos creyentes que se disfrazan de impíos. No estoy hablando de usted si no le queda la camisa. Pero usted está llamado a hablar. Amados hermanos, yo no vengo aquí a sugerirles algo. Yo les traigo un mensaje que fue dado hace 2000 años. Y las conversiones de todos los creyentes han sido porque otro creyente habló. Así, muchas gracias. Así, amados hermanos, así determinó el Señor. Óigame, Dios nos salva. Cristo vino y cuando venimos y nos humillamos delante de Dios y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, Dios nos salva, nos perdona nuestros pecados. Pero Dios determinó que fuera por la locura de la predicación. ¿Por la qué? ¿Cómo le llama la predicación? Locura. ¿Y quiénes hacen locuras? No. ¿Quiénes hacen locuras? ¿Cómo llamamos al que hace locuras? Loco. Loco. ¿A cuántos les gusta que les digan loco? Pues este mundo nos llama locos. Amén. Pero no queremos que nos identifiquen como locos. Mire, amado, solo póngase a pensar. El apóstol Pablo, cuando aún era llamado Saulo, él era un hombre que odiaba el evangelio, perseguidor. Muchos estudiosos dicen que a través del apóstol Pablo y las cartas que le daban, muchos, alrededor de 2000 cristianos, fueron llevados a la muerte por el trabajo de Pablo cuando era Saulo de Tarso.
fariseo de fariseo. Él se lucía mostrando lo que él era. Y óigame, cuando Pablo hacía eso, lo hacía de corazón. O sea, él entendía que hacía lo bueno. Pero cuando tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo, se dio cuenta por un momento, en un solo encuentro, en una sola caída, se dio cuenta que todo lo que él había creído estaba equivocado. Y oiga bien, el Señor Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba siguiendo a Jesús. Oiga bien, Pablo nunca vio a Jesús. Cuando él estaba en su ministerio, nunca se encontraron las vistas, nunca. Pero Pablo, al ser derribado del animal en el que estaba, él se dio cuenta que algo del cielo lo había tirado y algo del cielo quería algo con él. Y entonces le hizo la pregunta: ¿quién eres? Curios, le dijo. ¿Quién eres, Señor? Pablo se humilló inmediatamente. Y la vida de Pablo, amados hermanos, cambió radicalmente. Y cumplió su cometido hasta literalmente morir. Amados hermanos, gloria a Dios. Los cristianos, oiga bien, los cristianos estamos llamados a creer. Oiga bien, estamos llamados a creer, a ser gozosos y ser completos en el creer. Porque el creer, amados hermanos, no nació de mí. El apóstol Pablo dice que hemos sido escogidos por Dios. Efesios 1. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios nos llama. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo le dice a los fariseos que ellos no pueden llegar a Él si el Padre no los trae. Y más adelante, en ese mismo capítulo 6, el Señor les repite: por eso les he dicho que no pueden venir a mí, que no pueden escuchar mis palabras si el Padre no los trae. Entonces, el creer, oiga bien, el creer es un privilegio. No es algo por el cual nosotros tengamos que sentirnos avergonzados. El mundo puede decir que somos ignorantes al creer. ¿Y cómo es que crees en lo que no has visto? Y es que es lógico que no lo he visto. La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Diga conmigo: a Dios nadie lo vio jamás. Entonces es lógico. Y nos quieren refutar todo lo que nosotros decimos, porque dicen los científicos que nosotros, nuestro ADN o nuestra estructura molecular es 98 punto no sé cuánto igual al chimpancé. Y óigame, quiero decirle algo. Eso está bien. ¿Sabe por qué? Porque mi cuerpo y el cuerpo de Adán, ¿de dónde fue tomado? ¿De dónde fue tomado? De la tierra. De la tierra. ¿Y el cuerpo del chimpancé de dónde fue tomado? De la tierra. Entonces, si nos parecemos, es porque ¿de dónde venimos? De la tierra. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Cuando Dios había formado a Adán, ¿qué hizo? Le dio el hálito de vida. Y eso nos hace totalmente diferentes. Entonces, mis queridos hermanos, usted que ha recibido el hálito de vida, usted, oiga bien, que ha recibido la bendición del creer, usted está llamado a abrir sus labios y hablar de aquel Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, el cual a través de su sangre nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y un día usted y yo, óigame bien, si usted es creyente, usted y yo nos vamos a ver en el cielo cantando las glorias de Dios. Y en eso debe haber gozo en el creyente. Por favor, ponga atención, en eso debe haber gozo en el creyente. Yo quisiera que Dios nos permitiera vernos el día de mañana, cuando haya pasado la vigilia, cuando hayamos llegado a la casa, hayamos dormido, hayamos comido, y de ahí nos preparamos a hacer nuestras actividades. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué hacemos? Porque yo sé que la mayoría de nosotros tiene redes sociales, brother. La mayoría de nosotros. Y las redes sociales viajan más rápido que nosotros y a más personas. ¿Qué es lo que compartimos? ¿Qué es lo que hablamos? Cuando alguien entra, oiga bien, a nuestro Facebook, ¿qué puede encontrar? Identifican al nomás entrar a su Facebook que usted es hijo de Dios. No, lo identifican que estuvo en no sé dónde, que comió en no sé qué, que su comida es esto y lo otro y luce su comida. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Hacer la voluntad de Dios es mi comida y mi bebida. Amados, mire, el reto es grande, brother. El reto es grande. Para el que no tiene fe, brother. Para el que tiene, como leímos hace un rato, corazón duro. Mire, hay personas que no evangelizan, no hablan del Señor porque ellos ya decidieron no hablar. Porque desde que el Espíritu Santo muere en su corazón, Dios le ha dado la capacidad de hablar de Cristo. No va a contar usted el testimonio de otro, va a contar lo que Cristo hizo en usted. Ahora, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos, recibiréis poder cuando haya, esto es Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros ¿el qué? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Algunos quieren el Espíritu Santo solo para hacer un montón de cosas, pero dice la Biblia, y me seréis testigos. La palabra testigo viene del griego márturos, de donde obtenemos la palabra mártir. Desde allí usted se da cuenta que hablar del Señor tiene un precio, brother. Muchos van a recibir su mensaje, muchos lo van a excluir de su amistad. No sé si a usted ya lo bloquearon, a mí sí, brother. Montón de veces. ¿Por qué? Porque quien entra a mi Facebook lo que encuentra es palabra, brother. Para eso es. ¿Qué más quisiera yo que conocieran de mí? Nombre. ¿Y yo qué tengo de bueno? Nada. Si no fuera porque Cristo vive en mí, no hubiera nada bueno en mí. Entonces, amados hermanos, todo lo que yo represento tiene que hablar de Cristo. Entonces, amados, ¿usted para qué quiere el poder? Porque lo queremos ocuparlo para que nos sane, para que nos bendiga, para que esto, para que otro. Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor esto, Señor lo otro. Y está bien. Pero la Biblia llama a eso añadiduras. El poder es para hablar de Cristo, para ser testigos de sus maravillas. Yo quisiera que fuera conmigo, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, por favor, si tiene Biblia, por favor, búsquelo. Y si tiene marcador, por favor, márquelo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y dice el versículo 4. Oiga bien, por favor. Acercándolo, tenemos todos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Oiga esto, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Oiga esto, ¿qué es usted? Casa espiritual, y además usted es sacerdocio santo. Diga conmigo, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amados hermanos, si bien es cierto, la Biblia dice sacrificios no quiero, sino misericordia, esa porción de Isaías se refiere a la actitud que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento realizaba las ofrendas. Eran, oiga bien, actuaban a la hora de adorar. Presentaban religiosamente, pero su corazón no estaba en eso. Y por eso es que el Señor les dijo, ¿y a ustedes quién les ha dicho que yo quiero eso?
Porque Dios quería que en cada ofrenda, que en cada sacrificio hubiese devoción y hubiese fe, aún en el Antiguo Testamento. Entonces ahora nosotros ya no presentamos sacrificios animales, sino que presentamos sacrificios espirituales. Aquellos como por ejemplo en Romanos 12:1 dice, os ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra racional en el original es inteligente. Si usted no entra por esas puertas como un sacrificio agradable y viene aquí enojado y viene aquí hablando del pastor o viene hablando de otro hermano, su presencia aquí está de más. No le va a producir lo que usted ha venido a buscar. Porque usted mismo, su cuerpo, su mente, su corazón, tiene que ser un sacrificio vivo. Nuestras alabanzas, presentada a Dios alabanzas, labios que declaren su nombre, es un sacrificio vivo. Cada uno de nosotros, ¿por qué? Porque somos sacerdocio santo. Ya no es el pastor el sacerdote como el Antiguo Testamento. Claro, él también es sacerdote, pero también lo es usted. Y como somos templo, nuestro cuerpo, ponga atención a esto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted, como dueño de su cuerpo, está obligado, está llamado a presentar sacrificios espirituales al Señor. Amados hermanos, su cuerpo, sus palabras, sus ofrendas, sus acciones, sus buenas acciones, son sacrificios espirituales que nosotros hacemos al Señor. Pero mire más adelante, por favor. Ahí mismo estamos, pero en el versículo 9. Póngale atención, por favor. Mas vosotros, diga conmigo, mas vosotros, pero ahí vamos a decir más nosotros. Oiga, más nosotros. Póngase la mano en el pecho, por favor. Más nosotros somos, diga, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oiga esto, porque todo eso nos gusta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién quiere ser linaje escogido? ¿Ah? Nos ha hecho de su familia, iglesia. ¿Eh? Yo no soy solamente criatura de Dios a través de Jesucristo. Yo fui adoptado por el Padre. Ahora yo soy hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, amados hermanos. Eso es precioso. ¿Pero para qué? Mire, por favor, porque además de los cargos, de los títulos que Dios nos da a nosotros la responsabilidad que tiene cada título. Si a usted, por ejemplo, lo nombran como manager de una tienda, de una empresa, no es para que se vaya a sentar y modele, es para que haga que esa empresa camine, ¿sí o no? Si usted no hace que esa empresa camine, es necesario poner otro manager, ¿sí o no? Entonces, pero vea, por favor, dice, vuelvo a leer el versículo 9, mas vosotros sois el ¿qué? Linaje escogido. Mire, no somos cualquier sacerdocio, sino que somos real sacerdocio. ¿Y por qué real? Es como cuando el rey agarra de su ejército un grupo de soldados que le sirvan y le protejan a él. Esta guardia se llama la guardia real. ¡Aleluya! Nosotros somos sacerdotes que vamos frente al Señor. Y entonces, oiga bien, dice, nación, oiga bien, nación santa. ¿Y cómo que Israel no es la nación santa? Amados hermanos, dice Pablo que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios lo que hizo es que de los dos pueblos, a través de la fe, del pueblo judío y del pueblo incrédulo, impío o gentil, hizo un solo pueblo a través de la fe. Entonces el judío que crea y el gentil que crea conforman la iglesia. Y por eso la iglesia ahora, mis queridos hermanos, es la nación santa. Nosotros oramos por Israel, pero no veneramos a Israel. ¿Estamos claros con eso? La Biblia nos manda a orar por Israel, orar por la paz en Jerusalén.
pero no a guardar devoción en ellos. Ahorita Israel es un pueblo que ha rechazado al Mesías, brother. Entonces ahora, la nación santa, aunque usted crea, no, hombre, pero yo de santo no tengo nada. No, si como humanos no, pero Dios nos ha santificado. ¿Dios nos ha qué? Santificado. Entonces, oiga esto, por favor, dice, nación santa, pueblo que adquirido por Dios. ¿A través de qué nos adquirió? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, pero ¿para qué? ¿Para qué tanto cargo? Aquí vamos. Para que anunciéis el qué, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todas las bendiciones que Dios le ha dado a usted son para eso, iglesia. Todas las virtudes que Dios ha dejado caer en usted son para que anuncie, son para que hable de Él. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice el libro de Proverbios. Pero esa riqueza, ¿por qué no nos añade tristeza? Primero, porque viene de Dios. Segundo, porque la pongo al servicio del Señor. Yo me he dado cuenta, amados hermanos, tenemos como 30 años más o menos de ser creyente. Tenemos como, quiero ver, yo me gradué como pastor en el 2003, hace ratos. Y le servíamos al Señor desde antes. Y hemos visto que a la iglesia, al creyente, no al impío, al creyente, hay 3 cosas que le cuesta hacer, pero que es algo difícil. Primero, el ofrendar, eso es lo más fácil hacer. Oiga bien, el ofrendar, y mucho más cuando la persona ha sido dadivosa, porque hay personas que si sean creyentes son dadivosas. ¿Cuántos saben eso? Usted va, los visita y les lleva algo en una mano, pero usted sale con un montón de cosas de ahí porque son personas que dan. Y entonces cuando vienen al Señor, ellos siguen haciendo lo mismo. Si allá afuera que no recibían la bendición del Señor eran dadivosos, ahora que reciben la paz y la bendición del Señor, lo hacen más. Entonces, amados, el dar es algo que le cuesta a la persona en general, pero poco a poco lo vamos haciendo. Número 2, el servir, y se los estoy diciendo en la escala que cuesta, amados. Segundo, el servir, el tomar mi tiempo. ¿Sabe por qué la gente, oiga bien, por qué la gente no quiere servir? Porque no quiere tomar compromiso. ¿No quiere qué? ¿Y por qué firmaron rápido en el trabajo? Y ahí usted se compromete y le dicen, mire, pero aquí no va a tener esto, no va a tener lo otro y que no sé qué. No hay problema. Aquí estoy y tiene que estar a las 4. Yo 4:15 estoy aquí. Ahí estamos. Pero en el Señor, amados hermanos, necesitamos un par de servidores para que no sé qué. ¿Cuántas personas se han acercado a mí? Mire, pastor, a mí me gusta la iglesia, bonito todo, pero no quiero compromiso. ¿Y sabe por qué lo dicen? Porque siempre se hace un llamado, vamos a servir. Y si ellos sienten el choque, es porque Dios los está llamando a servir. Y me vienen a decir a mí, como que yo les voy a dar una justificación delante de Dios. La Biblia dice que Dios pone el querer y el hacer en el corazón de las personas, amados. Si usted no se incomoda con algo, es porque Dios le está llamando la atención. Porque si no, eso no huele ni hiede, brother. Nada, no pasa nada. Dicen las cosas y usted no hay problema, pues. Pero cuando le molesta, es cuando Dios habla. Y usted no quiere ajustarse. Entonces, dijimos, amados, ofrendar, servir. Yo no sé a cuántos Dios los ha mandado, llamado a servir y están haciendo los desentendidos, bro. Acuérdense del tribunal de Cristo que hablamos hace un rato. Y número 3, y la más difícil, salir a ganar alma, bro. Eso, para que la gente abra los labios para hablar de Cristo, es una odisea, brother. Que le da pena, que no sé, pero allá en su trabajo, en su lugar, son amigables con todos, ¿verdad? En mi país, no sé si van a conocer la palabra, chachalaco y medio, bla, 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 con todos, amigos con todos, pero hablar del Señor, no quiero problemas, pero Dios lo ha llamado a eso. Y todas las bendiciones, oiga bien, por favor,
todas las bendiciones y todo lo que ya recibió. No sea el desentendido con lo que ya recibió. Lo que está recibiendo y lo que va a recibir es para que usted anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El cristiano no debería de detener la bendición de hablar de Cristo. Amados hermanos, mire, esa es una responsabilidad. Ya le dije a usted que somos real sacerdocio. ¿Somos qué? Real sacerdocio. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 15. Y quiero que comprenda esto. Y esto que le voy a leer no es solo para Pablo, sino que esto es para todos los creyentes. Romanos capítulo 15, versículo 15. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 15. ¿Lo tenemos ahí? Mas, oiga esto. Mas os he escrito hermanos. Entonces, cuando dice hermanos, ¿a quiénes se refiere? A los creyentes, ¿ah? Hermanos. Hermanos. Levante la mano los hermanos. Ok, entonces para usted también. Dice, oiga bien, por favor. Os he escrito hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen al Señor. Ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles, oiga bien, ¿para quiénes? Para que los gentiles les sean, ¿el qué dice ahí? Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted sale a ganar almas y cuando alguien se convierte, alguien recibe al Señor, usted ponga atención a esto, por favor. Para mí, cuando lo leí, fue oro. Oiga bien, por favor. Cuando usted predica, no digamos detrás de un púlpito, a su amigo, a su compañero, a su vecino, qué sé yo, mire, si hay alguien cerca de su casa que le cae mal, háblele del Señor, hombre, para que el Señor lo convierta o lo haga cambiar a usted. ¿Ah? Cuando usted habla la palabra y esta persona la recibe con gozo y se convierte al Señor, es una ofrenda. Ese gentil es una ofrenda que ha sido redimida por la sangre de Cristo y entonces es una ofrenda agradable a Dios. ¿Y sabe qué? Dios no es deudor de nadie. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios no es injusto para olvidar la obra que nosotros hemos hecho. Amados hermanos, y si usted hace algo por Dios, tenga por seguro que Dios no le va a quedar a deber. ¿Está conmigo, iglesia? Tenemos que abrir los labios, iglesia. Tenemos que abrir los labios. No podemos quedarnos callados. ¿Y qué es tan importante el regalo que yo doy? Romanos capítulo 1. Estamos en el mismo libro de Romanos, pero el capítulo 1. Dice 1:16. Y esto es para los que todavía se siguen avergonzando de hablar del Señor. Mire, si había alguien que se podía avergonzar era Pablo. ¿Por qué? Porque él había sido luz entre los fariseos. Él era fariseo de fariseos, es decir, era maestro de fariseos. Dice que él es hebreo de hebreos, es decir, hijo de madre hebrea e hijo de padre hebreo. Cumplidor de la ley, él era irreprensible. Entonces, delante de toda su comunidad, Pablo era un ejemplo. Y de repente, Pablo, después de perseguir a la iglesia, resulta que ahora la predica, ahora habla, ahora le sirve al Señor. Entonces, si había alguien que se tenía que avergonzar, ese era Pablo. Y Pablo no se avergonzó. Y dijo esto y nos explica aquí por qué él no se avergonzaba. Dice, versículo 16, Romanos 1:16.
porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es, que dice, poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, el valor justicia es dar a cada quien según le corresponde. Eso es ser justo. Pero ¿por qué Dios, a pesar de que somos pecadores, cuando nos mostró su justicia, de la que habla Romanos 3:21, la justicia de Dios, ¿por qué no nos pulverizó? La paga del pecado es ¿qué? Es muerte, pero la segunda parte, más el regalo de Dios, es vida eterna. Entonces, Dios, oiga bien, había sido ofendido por el pecado de toda la humanidad. Oiga, el pecado, dice Primera de Juan, que es infracción a la ley. Todo lo que nosotros hicimos mal es una infracción a la ley y por tanto ofensa a Dios, porque la ley es la ley de Dios. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros cometimos el pecado y que lo hemos cometido constantemente, nosotros tuvimos que haber sido muertos. Pero ¿qué pasó? Dios hizo un intercambio de expedientes, oiga bien. Teníamos unos expedientes de pecado y tenía unos expedientes de perfección, santidad. Estos expedientes son del Señor Jesucristo. Estos otros expedientes son los suyos y los míos, brother. Que le aseguro que ninguno de nosotros estaría dispuesto a que se revele nuestros más oscuros pecados. No que hicimos, que probablemente seguimos haciendo. Estaban los dos expedientes, y no me mire así, pero la Biblia dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores. Aunque hemos sido redimidos, amados hermanos, es imposible para nosotros no pecar. Ser perfecto es imposible. Entonces, amados, estaban los dos expedientes, uno bueno y uno malo, uno perfecto y uno más corrupto no podía ser. Pero Dios, oiga bien, intercambió los expedientes. De tal manera que Jesucristo, siendo justo, oiga bien, siendo justo, recibió la carga del dueño del expediente oscuro, pecaminoso. La Biblia dice que Dios cargó en él el pago de nuestra maldad. El justo murió por los injustos, pero la cosa no termina allí, amados hermanos, porque si Dios me perdona mis pecados y me dice, como le dijo a la mujer, vete y no peques más, yo no sé cuánto voy a tardar en no volver a pecar, brother. Entonces, ¿qué hace? Dios me atribuye a mí. Claro que es una metáfora, brother. Después no vaya a buscar en la Biblia cuál es el expediente del Señor Jesucristo. Es una metáfora, ¿no? Dios me atribuye a mí las obras de Cristo, la justicia de Cristo. Y entonces él siendo un Dios perfecto, perfecto y justo, me puede perdonar, porque mi pecado fue pagado en Cristo. Y mi vida, oiga, y la vida de Cristo me es atribuida a mí. Y mi vida pecaminosa se la atribuyó a Jesús y por eso fue colgado en la cruz hasta morir. Quien tuvo que haber sido colgado en la cruz es usted y yo. Y por eso es que ahora Cristo nos presenta delante de Dios como justos, porque todos los creyentes tenemos la justicia de Cristo. No hay nadie, oiga bien, gloria a Dios, no hay nadie que pueda presentarse a Dios con su propia justicia. Porque aunque tenga mucha justicia, siempre tenemos pecado. Y el juicio de Dios, por favor, ya con esto voy terminando. El juicio de Dios no es una balanza. ¿Conocen las balanzas? ¿De qué lado más, verdad? No es que le van a comparar sus pecados con sus obras buenas. Eso no es así.
Y vamos a ver, vamos a enfrentar los créditos contra los débitos. Y si hay crédito, entonces te salva. Eso no es así. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántos pecados necesita usted para irse al infierno? Uno. Y si nosotros, oiga bien, y si nosotros vamos tomamos las palabras del rey David, en pecado me concibió mi madre. ¿Cuántos pecados necesito cometer para irme al infierno? Ni uno, porque yo nazco con naturaleza pecaminosa. Y por eso fue necesario que Jesucristo muriera por mí y que en su vida, que vivió una vida perfecta hasta los 33 años y medio, oiga esto, esa vida se me atribuye a mí, porque si no, yo no puedo mantener santidad un día entero, brother. Y entonces, si Dios me perdona y me dice, vete y no peques más, es como que usted se vaya allá al África, a lo más profundo, y le lleve un juego de baterías y no le deje batería, brother. Solo le da las baterías que trae el juego. ¿Cuánto le va a durar? ¿Y después qué va a hacer con el juego? Nada. Si Dios no nos provee la justicia de Cristo, nosotros estuviéramos allá afuera pecando como antes. Amados hermanos, y todas esas bendiciones, y mire que he tenido que no anotar más, porque si bien es cierto, es vigilia, hay más sermones, pues más palabras, pero es toda esta bendición, todo esto de lo que nosotros hemos tocado el borde, son las razones por las cuales usted y yo no podemos callar. Usted y yo tiene que hablar. Padre, yo sé que usted no quiere hablarle a sus hijos porque sus hijos se molestan quizás, pero si sus hijos están pequeños, viven debajo de su techo, comen de su mesa, la cama en la que duermen, usted se las compró, amados hermanos, usted tráigalos a la casa de Dios. Permita que la palabra de Dios llene sus corazones, dele la oportunidad de que sus propios hijos tengan un encuentro con Jesucristo, porque ser cristiano no es de herencia, es una relación personal y su responsabilidad no es convertir a sus hijos, su responsabilidad es permitirles que estén debajo de la fuente de agua viva. Y amados hermanos, y si bien es cierto, y aquí pues esto es difícil, pero la Biblia cuando le dijo a los discípulos que fueran a predicar, primero les dijo en Jerusalén, y ellos estaban en Jerusalén. Es decir, que el primer lugar para hablar del Señor, y no solo hablar del Señor, sino que modelar la palabra, es en la casa. Es con la esposa, es con los hijos, es con los vecinos, es en el trabajo, es con los amigos, es con toda aquella persona que nos permita la oportunidad. Usted debería, amados hermanos, si no puede andar con la Biblia de arriba para abajo, busque trataditos, amados, y ándelos allí. Y cuando tenga la oportunidad, se siente con alguien, hábleles del Señor. Y usted va a sentir que lo van a expulsar. Mire, yo pienso que no hay mejor cosa para un creyente que lo expulsen por Cristo, amados. Algunos lo han expulsado por ladrones, por chambrosos, por incompetentes. Y si me van a expulsar, que me expulsen por hablar de Cristo. Es una responsabilidad para todos los creyentes. Y espero en el Señor haber abonado hoy un granito más para animarle a usted a abrir sus labios y hablar del Señor. Iglesia, gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos Biblia? Amén. ¿Cuántos la tenemos en el teléfono? Léala. Por favor, léala. Tenga tiempo de oración. Hable con Dios. Haga como Jeremías dice, derrámese delante de Dios como agua, como cuando se derrame el agua, ¿cómo la detiene? Así derrámese delante del Señor allá en su aposento, en su casa. Viva como Dios dice. La Biblia dice en Juan 15
vosotros sois mis amigos si hacen todo lo que yo os he dicho. Nos llenamos la boca diciendo yo soy amigo de Dios. Pero ¿qué dirá Dios? Usted me podrá decir yo soy amigo de el presidente, ¿verdad? O me podrá decir yo soy amigo del cualquier persona en eminencia. Pero ¿qué dirá él? ¿Lo conoce? ¿Qué dirá Dios de usted? Porque de Abraham dijo que era su amigo. Así es que, amados, no nos callemos, iglesia. Hágame un favor, póngase de pie y vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, Padre bueno y santo, Señor. Estamos aquí en tu casa, Padre, y acabamos de hablar unas cuantas palabras del por qué nosotros, Señor, tenemos que seguir siendo voceros de justicia, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque nuestros labios han guardado silencio, porque hemos tenido temor, porque hemos sido descuidados. Pero ahora, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesucristo, te suplicamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que rompas toda atadura en nuestros labios y que nos permitas, Dios, hablar de ti, Señor. Poder ser luz donde sea que nos encontremos, Dios. Gracias, Padre, porque tu infinita misericordia, Señor, nos ha recibido, nos ha perdonado. Tu gracia nos ha hecho tus hijos, Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Podemos decir como el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bendito Dios. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Ayúdanos, Dios, a que podamos hablar. Anímanos, Dios, a hablar. Ayúdanos a entender, Padre, que la persona que tenemos a nuestro lado cuando estemos allá afuera necesita de ti. Ayúdanos, Padre, a tener la misma pasión que tuvieron aquellas personas por las cuales nosotros te conocimos, Señor. Ayúdanos a hacer lo mismo y a que más personas te conozcan a ti. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos, Rey, te damos las gracias ahora y siempre. En tu nombre, Señor, hemos estado aquí parados. Tu palabra hemos intentado predicar, pero que sea tu Santo Espíritu, Señor, que logre que lo que hemos hablado se vuelva en la realidad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Oramos por esta iglesia, oramos por sus pastores, Señor. Oramos por los liderazgos, Dios. Oramos por cada uno de sus miembros, Dios. Que se vuelvan multiplicadores de tu palabra, Señor. Y que puedan presentar abundantes gentiles, Señor, en sacrificio agradable a ti, Señor. Porque han entregado su corazón a ti. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo, amados hermanos, supongo que aquí todos conocemos al Señor. Amén. ¿Habrá alguien en este lugar que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal? ¿Habrá alguien aquí? Este es el momento. Este es el lugar. Pero los demás cierren sus ojitos, por favor. No sé, no conozco sus corazones, mas sin embargo Dios sí. Si usted no conoce a Cristo, yo quiero invitarlo a que repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Y amén. Amén. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén. Ok.